La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio. Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a las fibras. Una fibra puede ser cada uno de los filamentos naturales que conforman los tejidos vegetales o animales. Esa es precisamente una de las definiciones del diccionario. Pero fibra puede ser también cada componente, muy apreciado por cierto, que contienen algunos alimentos. Existen las fibras no naturales, como los filamentos sintéticos que se utilizan en las actividades industriales, es decir, la fibra de vidrio o la fibra de carbono, por ejemplo. Y están además los textiles, que son fibras muy conocidas. Y a pesar de los variadísimos significados de la palabra fibra, a pesar de la amplitud de usos asociados a ella, parece existir algún denominador común cuando hablamos de fibra. Y hablamos de fibra como de filamentos, de hebras, de hilos, de hilachas. Así que la fibra se relaciona con aquello que une, que vincula y de cierto modo que resiste. Hay fibras en el tejido de nuestra piel y las hay también en los lienzos que utilizan los artistas plásticos. Así que evidentemente estamos rodeados de fibras, hablamos de fibra todo el tiempo. Y para eso, para conversar sobre fibras en un sentido amplio, para hablar sobre sus usos, su composición, incluso los caprichos de las fibras, contamos esta mañana con la presencia de la física Laura Rojas y la artista visual y escritora Melissa Valverde. Muchas gracias a ambas por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, encantada de estar aquí. Bienvenidas. Nosotros también, digo nosotros porque también contamos con personas acá en el estudio que nos acompañan en cada programa y puedo decir que nosotros estamos muy contentos de tenerlas acá esta mañana. Voy a comenzar con las presentaciones. Voy a presentar a Laura Rojas. Laura Rojas cuenta con un bachillerato en física de la Universidad de Costa Rica y una maestría en nanotecnología de la Universidad de Jyväskylä, que es una ciudad que está ubicada a 300 kilómetros al norte de Helsinki, en Finlandia. Luego, para su doctorado, Laura llevó a cabo una investigación sobre el desarrollo de fibras de polímero para simular el tejido muscular y estructuras cilíndricas para simular el hueso. Ha trabajado como profesora en la carrera de Ingeniería Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica e impulsa un proyecto que promueve la ciencia entre las niñas. Además, sabemos que a Laura le gusta pintar, bailar y cultivar suculentas, así que hay muchas aficiones. Lo que no sabemos es cómo hace con su tiempo. Creo que lo tiene difícil. Es cierto. Hablemos un poquito, Laura, por favor, sobre las diferencias físicas, digamos, entre las fibras naturales y las sintéticas, o sobre los desafíos que supone producir unas y las otras. Y las otras, sí. Bueno, las fibras, como bien decía Jürgen al inicio, ocurren naturalmente en la naturaleza y están diseñadas para cumplir alguna función. Puede ser una función, por ejemplo, de estructura, ¿verdad? Como pasa con las células, que les da una forma. Puede ser de transporte, como en los árboles, que sube la savia hacia arriba. O puede ser de movimiento, como pasa con los mamíferos y las fibras musculares, ¿verdad? Entonces, naturalmente, ellas ocurren y dan una función. Bueno, se me olvidó, por ejemplo, pues las vegetales. Es que yo trabajo más con células animales, pero en las vegetales están, digamos, la planta de algodón, el coco, ¿verdad? Algunas así. Entonces, de acuerdo a cómo ellas ocurren, dan sus características físicas, como pueden ser estabilidad, resistencia. Una muy importante
es la elasticidad, es decir, cuánto se puede estirar y regresar a su mismo tamaño sin lastimarse, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de lo que sería un material plástico que se estira y no regresa a su composición, ¿verdad? Claro, no recupera la forma. Eso, no recupera la forma. Entonces, bueno, la elasticidad es otra. La fuerza de las fibras, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a pensar en que tal vez un material sintético, ¿verdad? Que, bueno, sería lo opuesto a lo natural, ¿verdad? Lo creado por nosotros tiene más fuerza que un material biológico. Pero en realidad la fuerza de una fibra no tiene que ver con eso, también tiene que ver con el tamaño, ¿cierto? Porque un alambre de acero gruesísimo en un puente, por supuesto que nosotros lo vamos a asociar con una mayor fuerza, pero si comparamos con la seda de una araña, en una telaraña, que es súper delgadito, pero es aún más fuerte que el acero, ¿verdad? Porque soporta el movimiento de un insecto cuando está atrapado. Entonces siempre la fuerza de una fibra o la resistencia hay que verla con cuidado, hay que analizar esas condiciones, hay que analizar su tamaño y su, ¿cómo decir? Como su tejido, ¿verdad? No es lo mismo tener una fibra única, larga, ¿verdad? Que enrollar dos, que tejerlas de una manera, que trenzarlas, todo eso va a ir cambiando la composición y la fuerza. Y ahora yendo un poco más hacia las fibras sintéticas, ¿verdad? Entonces, esas son las creadas por los seres humanos. En ese caso podemos referirnos generalmente a plásticos, metales y también tendríamos fibras cristalinas, digamos como de cerámicas y de vidrios. Generalmente estas fibras se fabrican con calor. Se derrite el material y se hace pasar por una boquilla de forma cilíndrica por la cual él sale derretido y genera ese alambre o estructura circular larga que sería la fibra. Hay que esperar, por supuesto, a que se enfríe y bueno, de ahí se genera. Bueno, fantástico. Sí, ya con esa síntesis además comenzamos a entender algo que evidentemente es complejo y que tomaría mucho tiempo explicar aún con mayor detalle, ¿verdad? Voy a pasar a Melissa, voy a continuar con las presentaciones y ya a partir de ese momento pues habilitamos la conversación. Melissa Valverde cuenta con una licenciatura en Arte y Comunicación Visual con especialización en Diseño Textil de la Universidad Nacional. Ha participado en bienales internacionales de arte textil, así como en diversas exposiciones colectivas dentro y fuera del país. Desde 2014 ha estado involucrada en talleres literarios y visuales y sus textos han sido publicados en revistas, antologías y blogs literarios en Costa Rica, México, Guatemala y Argentina. Su poemario Boceto de Cuerpo Entero fue publicado en 2022 en Abecedaria Editoras. Melissa se dedica principalmente al uso de fibras y pigmentos naturales, empleando técnicas como el bordado a mano y a máquina, diversos métodos de tejido como la transferencia y el estampado con sellos de plantas. Melissa, creo que es interesante hablar justamente sobre este trabajo con tejidos, con fibras, con pigmentos, asociándolo a tu trabajo, por otro lado, con las palabras, ¿no? Y que sería interesante conversar sobre las diferencias que percibís, si es que percibís algunas, entre crear un textil y escribir un cuento para un libro, por ejemplo. Bueno, para mí es un poco difícil como encontrar la diferencia, Ajá. porque lo que he hecho durante este tiempo es como nutrir una práctica artística con otra. Entonces, desde que crecí siempre me gustaron como las más comunes, que eran dibujar, leer, obviamente me gustaba escribir, pero como llevar diarios y ese tipo de cosas y leer literatura y pues también pintar. Pero cuando entré a la U no estaba preparada, pero como que algo me llevó a escoger el énfasis en textiles y eso me hizo como regresar un poco a mis orígenes, que eran de una familia rural que tenía muchísimo contacto con la naturaleza y con la agricultura. Entonces, a partir de eso es que yo empiezo a trabajar con fibras mayormente naturales y a experimentar también a través del cuerpo como un montón de sensaciones y emociones que traen las prácticas artísticas que luego yo traslado como a lo que escribo. Entonces, creo que el textil lo que me enseñó desde el inicio fue como, ok, pare. Esto es una práctica demasiado lenta. Como hacer un textil, hacer un tejido exige concentración y exige ser muy, muy, muy paciente, porque no va a estar listo un día,
jamás. Ni en unas horas, porque no tengo la experiencia de una tejedora de boruca, digamos. Entonces como que implica muchísimo como detenerse un poco y analizar todas esas pequeñas fibras que componen algo más grande. Y la literatura es muy similar. Es como, ok, hay que tal vez disfrazar un poco las cosas para poder entenderlas mejor, irse más hacia adentro. A partir de eso es que yo empiezo como a entender lo que siento y a empezar a contar historias como partiendo de que se componen de muchísimos elementos y que un solo elemento no tiene la misma fuerza que si muchísimos otros se unen, y así es como nacen los poemas y las historias. Además hay algo muy interesante del textil que comparte esta palabra con las historias, que es el uso de la trama, que es como, ok, la trama sostiene el ordimbre, que es lo que son estos hilos verticales que se sostienen del telar y delimitan el tamaño del textil, pero sin la trama esos hilos no se sostienen. Entonces creo que a la hora de escribir funciona igual. Es como, ok, necesitas una trama para sostener toda la historia y todos esos elementos no pueden existir por separado. Hay que unirlos de alguna forma para que tengan fuerza. Yo estoy seguro, perdón por interrumpirte, de que esto tiene muchas relaciones con lo que hace Laura en el ámbito científico, ¿no? Que esto que nos estás contando, y perdón, ya te permito terminar la idea, le resuena claramente en su trabajo cotidiano a Laura. Claro, cuando estaba explicando todas esas cosas, hasta dije, como, quiero estudiar física. Como me gustaría entenderlo de una forma más científica, ¿verdad? Porque yo creo que es la práctica que yo he tenido es mucho más como vivencial y de experiencia, que es como viendo las fibras, viendo su comportamiento y pues tratando de trabajarlas en el día a día, pero jamás como desde un punto de vista científico, sino más bien como de juego, que es lo que hace un poco el arte. Y siento que también, o sea, toda esta elección de terminar como estudiando textiles, al final siempre se ha vuelto como muy... Cada vez cobra más sentido cuando veo, por ejemplo, que en textiles prehispánicos las mujeres bordan historias o tejen historias en las mismas telas o utilizan como los textiles para ceremonias o eventos rituales. Entonces, al final, no solamente es un oficio que está pues relegado a los cuerpos feminizados, sino también que tiene una historia detrás y como un contenido ahí simbólico interesante, que es el que yo vengo como a mezclar con la literatura, y al final como que tenía mucho sentido, aunque parecía que no al principio, como hacer dos cosas al mismo tiempo, escribir y hacer artes visuales, y al final termino como tejiéndolo. Claro, nunca para mejor que existan dicho, juntas. termino tejiendo. Y probablemente siempre estuvieron juntas, pero lo olvidamos, ¿no? Si uno piensa en las etimologías y piensa en la palabra texto que asociamos con la literatura y la palabra textil, pues bueno, pues ahí está, venían del mismo lugar o suponían lo mismo, aunque de manera muy equivocada tenemos una tendencia a separarlas. Que Laura decía que me daba la impresión de que esto que nos menciona Melissa tiene conexiones importantes con tu trabajo, ¿es así? Sí, es así porque, bueno, qué dicha que mencionaste la palabra trama, porque no sabía yo cómo referirme a esta parte de los hilos que sostienen. Esa es la base de la fortaleza de la estructura, porque es como hagas el tejido, va a ser más o menos resistente. Y para, digamos, el caso de las células, por ejemplo, esa trama o esa estructura es igual que en el textil, son paralelas. Y se ha visto que si no están paralelas, digamos, las fibras, el músculo no crece o las células no se reproducen, es decir, les da un impedimento. Entonces, qué curioso que con la tela, ¿verdad?, también se coloquen todas las líneas, unas para los hilos paralelos, y entonces como en eso se va tejiendo. Nosotros los hemos usado así, pero digamos, telas a mí también, o sea, me gusta desde, como vos decías, desde el sentido de que es un proceso lento y que uno tiene que entender todo lo que está pasando. Pensando en el algodón, las fibras están separadas. Ellas son una flor, ¿verdad? Están ahí como dispersas, no tienen sentido de orientación. Y entonces hay que empezar por, no sé cómo se llama, ¿verdad? Hilarlo o se extrae. Ajá, como rasparlo, ¿verdad? Y entonces uno va entrelazando hasta formar el hilo. Y luego hay que disminuirle el tamaño, ¿verdad? Para que quede del tamaño que es. Entonces,
El proceso es de mucha paciencia, pero también me parece lindísimo. Y eso sería, no sé de qué color queda, porque también mencionaste un poco la parte de pigmentos y colores. Creo que quedaría como blanco o, digamos, beige. Y luego vendría otro proceso que es teñirlo o pintarlo. Que entonces aquí puedo también dar una diferencia física con respecto a la diferencia de tener un hilo ya del color que uno quiere o tener un lienzo blanco y pintar sobre él, ¿verdad? Entonces ahí va a haber muchísimas diferencias de percepción, de composición, porque no es lo mismo tener los hilos y verlos uno o tocarlos ya pintados que pintarlo por encima. Entonces es súper, bueno, es muy bonito. Yo no he trabajado mucho con telas y compuestos que vengan de las plantas, pero sí puedo decirles, ¿verdad? Esta parte de la resistencia, la estructura, qué tan grueso queda, porque esas sensaciones, ¿verdad? Ápticas que uno tiene, a veces uno dice, esta tela es muy gruesa, no me gusta cómo se siente, ¿verdad? Viene de la generación de ese hilo, si es de algodón, si tiene el componente plástico además, claro, ¿verdad? Si hay algo sintético que interviene. Si le ponen ya el sintético, cambia completamente y entonces también cambian sus propiedades, ¿verdad? Entonces, yendo rápidamente, la ropa que no se arruga, la ropa que no se moja, todo eso es porque viene con componentes sintéticos. Claro, claro. A mí me queda dando vueltas un poco una palabra que mencionaba Melissa, que es la de la lentitud, ¿verdad? Una acción que se produce de manera lenta, me atrevo a decir, es una acción no solamente singular en nuestro mundo contemporáneo, sino casi revolucionaria, ¿no? Es ir a contracorriente, es valorar algo que ha perdido socialmente o culturalmente su valor, que es la pausa, es la lentitud, es la concentración, ¿no? Creo que sería interesante conversar sobre eso. Sí, yo creo que crear cosas que exijan detenernos por unos segundos de algo es como una forma de no ser productiva, que es como lo que el sistema quiere, ¿verdad? Con el textil pasa y me ha pasado que cuando uno está montando los hilos en un telar, montan mal un hilo de los 120 y resto y en la alfombra se le ve el hilo así, mal, siempre, para siempre. Entonces algo no funciona. No hay chance de estar viendo Instagram mientras uno está tejiendo. Hay un trabajo manual como de repetición, ritmo. Ahora que hablaba de extraer como el algodón, es increíble como ir a ver cómo estas mujeres, porque cada una tiene un oficio distinto. Hay unas que hilan, otras tiñen, cada una tiene como su ocupación diferente. Y este proceso de volver la fibra resistente es simplemente como empezar a manipularla, peinarla incluso como si fuera pelo y empezar a hilar. Hilar es muy complicado porque hilar fino es como un arma de doble filo, como que se rompe el hilo o queda extremadamente fino y súper resistente. Para mí los tejidos, los textiles y los tejidos tienen como un componente ahí medio mágico, que es como ver todo el proceso que llevaba y ver como algo que en su origen era tan suave, se convierte en algo tan resistente y algo tan fuerte desde el inicio. Entonces, y pues por supuesto ya cuando uno entra a la parte como tintoria es demasiado chiva también ver cómo esa fibra recibe esos pigmentos de cierta forma de acuerdo a los colores y de acuerdo a las condiciones en las que esté y a los mordientes, digamos, que se les ponga. Claro, bueno, es todo un mundo por descubrir, sin duda. Yo les propongo que hagamos aquí una pausa, aunque por supuesto vamos a continuar, vamos a tomar ese hilo que hemos de alguna manera ubicado en este primer bloque de la conversación y lo vamos a jalar en los próximos bloques. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña en la que nos hemos propuesto conversar sobre fibras, sobre textiles y creo que la conversación nos va a llevar a algunos otros lugares, a pigmentos también probablemente, con la física Laura Rojas y la artista visual y escritora Melissa Valverde. Le solicitamos a Laura que nos propusiera una canción para escuchar y comentar durante el programa y nos propuso escuchar un fragmento de Yellow de la banda británica Coldplay. Escuchemos.
shine for you. Everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. Acabamos de escuchar un fragmento de Yellow de Coldplay. Laura, por favor, comentanos esta música que acabamos de escuchar. Bueno, es una canción que me gusta mucho, me parece como muy alegre, que te hace pensar en diferentes cosas, en las personas con las que estás y hasta, por decir, el universo, en las estrellas, el sol, el color amarillo. Entonces como que tiene muchas aristas y digamos lo trae a uno también como, ¿verdad? Pensando en las fibras, lo trae a uno a pensar en conexiones, en uniones con la gente que uno tiene. Al final, viéndolo desde la perspectiva física, ¿verdad? Como trayéndolo un poco para la ciencia, ¿verdad? En la física nosotros siempre hablamos de energía, ¿verdad? Que somos energía. Y la energía, como ustedes saben, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, finalmente, como un hilo que lo podemos mover, lo podemos amarrar, pero siempre va a estar él conectado, ¿verdad? Solo si se rompiera, pero podemos siempre seguir su camino y va a estar él conectado, entrelazado. Entonces, más o menos por ahí fue que lo pensé y lo quería compartir entonces también con ustedes en ese aspecto. Muchas gracias. No, y creo que las ideas que produce efectivamente amplían esa comprensión o esa forma de entender la fibra, ¿verdad? Y nos habla también de los hilos de la vida, de la manera en la que estamos asociados o tejidos unos a otros, de las estrellas también como otro tejido. ¿En qué piensa Melissa cuando hablamos de estas cosas? Ahora mientras estaba hablando de estas ideas, como que pensé muchísimo en que muchísimas textileras utilizan las fases de la luna y el calor del sol para poner a secar los textiles y también para saber cuándo hacer los cortes de las fibras. Por ejemplo, con la lana de las alpacas o estos tipos de animales que producen fibras
de origen animal, digamos, vienen, o sea, se cortan o se extraen en los momentos como en los que la luna está en cierta fase o cosas así. Entonces creo que también tiene muchísima conexión con los procesos de que atraviesa la Tierra y cómo extraer esos materiales como de forma respetuosa. Entonces también es una forma como de conectar ahí con el quehacer y como con que se necesita de fijo siempre el sol para poder terminar todas esas cosas y para poder poner a secar, digamos, los pigmentos y las telas. Claro, y hablamos también, lo mencionábamos hace un momento, hablamos también de fibras o específicamente de las fibras sensibles de las personas para hablar de las emociones, ¿no? Vean qué interesante cómo se amplía o cómo estamos ampliando el concepto. Creo que también vale la pena dedicarle un ratito de la conversación a esto, a las fibras sensibles o a las emociones y a la manera en la que también conforman urdimbres, tramas, tejidos. Sí, vieras que yo pienso que, digamos, en esto de las fibras sensibles, yo me pregunto por qué, ¿verdad? ¿Por qué diremos fibras sensibles? Pero pensándolo desde el punto de vista, pues, biológico, digamos, o científico, la fibra es algo interno, o sea, sí está físicamente adentro. Nosotros no lo podemos ver, hay que extraerlo, hay que trabajarlo y generarlo. Entonces, sí como que me identifico con decir o fibras sensibles o emociones, porque es algo interno, ¿verdad? De cada persona o de cada quien. Y para sacarlo o entender esas emociones, ¿verdad? Hay que ir por un proceso y tiene que ser cuidadoso, ¿verdad? No puede ser como de una vez. Entonces, creo que todos en nuestro interior vamos a tener esas fibras sensibles, pero para todos va a ser diferente. Igual que con las plantas o igual que con las células que yo trabajo, o sea, cada quien tiene su fibra sensible o su fibra, lo que le da su estructura, sus componentes. Incluso pensemos en su elasticidad, en cuánto puedes ir para un lado y para el otro, ¿verdad? Y es algo que está a lo interno. Con eso también les puedo dar el ejemplo, creo que lo mencioné al principio, ¿verdad? El ejemplo como de la fuerza muscular. Nosotros somos capaces de alzar objetos pesados porque tenemos los músculos y entonces, bueno, la gente que practica mucho deporte y que hace mucha fuerza, que quiere tener esos músculos súper grandes, pues sí, les van creciendo, pero ellos no saben que esos músculos generan toda esa fuerza porque trabaja con la unión de muchísimas fibras de menos de 1 milímetro de diámetro, unas a la par de las otras, haciendo esa fuerza en conjunto. Entonces también eso me trae el otro concepto que en estos aspectos una fibra sola no te da el resultado necesariamente que querés. Lo que vos necesitas o lo que uno necesita es tener un conjunto de fibras, ¿verdad? Que le ayuden a lo que necesita. Y lo mismo pasa pensando en las emociones. Uno tiene un conjunto de emociones, no tiene solo una, ¿verdad? Que hay que entrelazar, a veces hay que entrelazar la tristeza con la alegría o la paciencia y la tolerancia, ¿verdad? Con la frustración, porque puede ser que trayendo el tema de la generación de los textiles, 1000 veces seguro uno se enoja, ¿verdad? Si se le rompe. Entonces, bueno, ahí mezclando como esas ideas. Pero sí, todos al final tenemos, ¿verdad? Esas emociones, esas fibras dentro y tenemos que, ojalá conocerlas, explorarlas, compartirlas, es muy bonito. Uh-huh. Siento como que el ser humano es demasiado complejo y esa complejidad es como tratar de ver una tela que tiene hilos demasiado delgaditos y está tratando de convivir con un montón de versiones que tenemos dentro de nosotros y también con otro montón de personas que nos rodean porque evidentemente siempre vamos a estar en sociedad. Entonces es como una fibra no existe sola porque tenemos que estar en comunidad y tenemos como que convivir con otras personas. Y creo que de parte como de las fibras sensibles o lo que eso pueda significar, es interesante porque las fibras son muy sensibles, pero a la vez son muy fuertes. Uh-huh. Entonces es como, ok, para poder llegar a la sensibilidad de una fibra, hay que poder llegar a la sensibilidad de una fibra, ¿verdad? Entonces es como un trabajo demasiado arduo para poder entender todas esas cosas y de la misma forma, o tal vez viéndolo como más metafóricamente, somos personas complejas y atravesamos muchísimas cosas siempre.
Yo creo que, por ejemplo, un conflicto se genera a partir de un montón de pequeños conflictos y eso funciona igual que una fibra. Digamos, un montón de pequeñas cosas van pasando y termina sucediendo algo más grande. Y así también se generan los traumas. Entonces es como un montón de vivencias que hemos tenido determinan quiénes somos. Y creo que al final de cuentas, como tal vez tocar fibras sensibles es poder como llegar hasta el centro o a la profundidad como de lo que alguien está tratando de decir o plasmar o poder entender a la otra persona. Entonces, no sé, creo que en el trabajo textil eso representa como todo este trabajo muy, muy laborioso de extracción de la fibra desde el momento 1 hasta que termina y logra ser como algo más fuerte y más grande, pero solo la persona que hizo ese textil sabe que esos son puros hilos muy delgados que antes eran blancos y ahora son de colores y solo la persona que hizo ese textil sabe lo que era en un origen, digamos, en su origen. Claro, y además creo que hay algo interesante acá. Estamos llegando a un punto de la conversación en el que nos damos cuenta de que el concepto de fibra nos permite entender o identificar la complejidad de los fenómenos, la complejidad de la vida, la manera en la que la vida o las emociones se producen a partir de una gran cantidad de hilos, de pequeños elementos que están entrelazados, ¿verdad? Creo que la fibra también es una gran metáfora, digámoslo así, es una gran metáfora de la vida y de la forma en la que nos relacionamos o hacemos vida en común, ¿no? Creo que con esa idea podemos quedarnos para este segundo bloque del programa. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre fibras, textiles, pigmentos, relaciones, emociones, todo eso, imagínense. En un programa en el que hemos conversado con la artista visual y escritora Melissa Valverde y la física Laura Rojas. Hace unos minutos escuchamos a Coldplay por sugerencia de Laura y ahora Melissa nos propone escuchar a Natalia Lafourcade con un tema muy, creo que es sugerente, que se titula María la curandera, pero no me voy a adelantar. Lo vamos a escuchar y al regreso lo comentamos. Toma y mira las estrellas. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. El viento, los abrazos de lluvia, con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito y enciende el fuego, entrega tus dolores que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores, que
se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Acabamos de escuchar un fragmento de María la Curandera, de Natalia Lafourcade, que dice que se vuelvan polvo todos los dolores, ¿no? Qué hermoso. Contanos, Melissa, por favor, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, desde que yo empecé a hacer arte, creo que he encontrado como una forma de curarme muchísimas cosas y básicamente, o sea, haciéndolo más específico, la práctica textil para mí, como mencioné antes, por ser un trabajo como que está muy, muy relegado como a lo femenino, me ha permitido conectar un montón con cosas que sabían mis abuelas y mi mamá de costura y de plantas, principalmente plantas porque mi mamá es como una persona que cuida muchísimo las plantas y tiene buena mano para las plantas, entonces ya ella de por sí sabía un montón de cosas que yo no sabía que ella sabía y ha sido como un descubrimiento nuevo, como, ok, usted sabe todo esto que yo quiero saber, ¿verdad? Entonces creo que por ahí también empecé un poco a trabajar en el textil, los pigmentos naturales y a interesarme muchísimo por las plantas tintorias nativas que hay acá en Costa Rica. Y siento que ha sido como un viaje demasiado de sanación, también un poco pensando en mi libro, que se llama Boceto de Cuerpo Entero, que ha sido como también una forma de entender qué me sirve de mi genealogía y qué no quiero, como para poder sanar eso, volver polvo los dolores y poder como realmente tomar de mis ancestras solamente esas enseñanzas que me están sirviendo ahora para poder sanar y dejar un poco de lado, ¿verdad? Como estas cosas que tal vez conmigo se terminan. Entonces ha sido demasiado, demasiado intenso por todo ese lado y creo que la canción lo refleja muy bien, además de que es como muy sabrosa. También además podemos bailar mientras disfrutamos y aprendemos. Bueno, y tal vez habría que decir que la canción toma unos versos de María Sabina, que es una legendaria curandera mexicana, y entonces estamos hablando también de la forma en la que la música es ya de por sí un tejido, ya de alguna manera integra saberes o trae saberes de un lugar o de una generación y los hereda a otra, que es justamente lo que está mencionando Melissa, ¿verdad? En relación con su trabajo, con sus intereses. Y estamos integrando saberes que otra vez nos parecen diferentes o distantes, como las plantas medicinales, como los tejidos, y los estamos llevando a otro lugar, ¿no? Yo ahí preguntaría, justamente pensando en el hecho de que ustedes pues no se conocían, pero tienen un interés común, ¿qué pueden anticipar o visualizar en relación con las posibilidades de hacer cosas juntas? ¿En qué piensan a partir de este hilo que estamos tejiendo con este programa, de esta pequeña telaraña? Sí, tal vez me gustaría rescatar una cosa muy importante que dijo Melissa ahora, ¿verdad? Y uniéndolo con la pregunta de Jürgen, que fue los pigmentos nativos. Nosotros en Costa Rica a veces no nos damos cuenta de la diversidad que tenemos aquí en plantas y es algo que no se ha estudiado mucho en realidad. Entonces, por ejemplo, como nada más pensando en voz alta, para mí sería súper interesante investigar un poco acerca de estas plantas y esos pigmentos, porque a mí me gusta mucho también el estudio del color, ¿verdad? De dónde proviene, qué pasa si se mezcla. Bueno, hablando desde la parte física, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud de onda de ese color en ese sustrato que sería ¿cómo se llama? El textil. Y luego las plantas, bueno, creo que aquí animales ¿verdad? De textil no hay, pero las plantas o animales de Costa Rica que puedan generar esos textiles, me parece que es súper interesante. No lo he visto en ningún lado. ¿Cuál es la resistencia de esas fibras? ¿Se ha estudiado? ¿No? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se hilan? ¿Cómo se tejen? Nada de eso lo he visto yo ¿verdad? A nivel nacional. Y es un espacio de mejora o de conocimiento, ¿verdad? Que da para muchísimo. Entonces, a mí pues sí me gustaría, bueno, te lo digo desde mi punto de vista, ¿verdad? Seguro desde el punto de vista artístico vos me podrías comentar muchas otras cosas como quisiera conocer esto, quisiera aprender, pero desde el lado, de verdad, de nosotros es súper interesante para
redactar, ¿verdad? Algo científico. Bueno, que es como ¿verdad? Lo que yo siempre busco es entender, comprender, buscar la solución, buscar la aplicación. ¿Y por qué estás usando, voy a decir, por qué estás usando cáñamo? ¿Por qué estás usando algodón? ¿Por qué no lo mezclamos? ¿Por qué no hacemos una tela nueva con esto? No sé si se puede, pero toda esa curiosidad, ¿verdad? Lo que puede traer la ciencia a este tipo de trabajo. Entonces, tal vez ahí... Sí, yo creo que mi práctica textil, cuando empezó a ser un poco más orientada como hacia la naturaleza, se ha vuelto mucho, y volviendo a la canción, como un caldero así, yo mezclando cosas, a ver qué colores salen, qué va a pasar si hago esto o lo otro, pero todo como de una forma muy empírica, ¿verdad? Como desde, tengo esta curiosidad, tengo estas preguntas y necesito resolverlas con las manos, pero no tengo una explicación para eso. Es cierto que no hay muchísimos libros que expliquen los pigmentos que tienen las plantas, porque eso se traduce a una cuestión más estética. Entonces, tengo uno que es como muy viejito, pero tiene algunas plantas que son las que he venido utilizando, que son de acá, como la gavilana, que da un verde súper profundo. También me he encontrado como con compas que son biólogas, como dándose cuenta que la única a veces forma de distinguir una planta de azul de mata y una de insulina, porque se ven muy parecidas, es viendo qué color sale cuando la ponen en el agua, si es azul o si es fucsia. Ahí uno se da cuenta cuál es la planta, uno puede identificar plantas a partir de eso, pues moverlas un poco, estriparlas, a ver qué sucede. Y también es muy, muy, muy impresionante el uso cuando uno utiliza los mordientes, que es, bueno, el mordiente es como literalmente lo que hace que el pigmento muerda la tela, como cuando uno usa sal o bicarbonato o vinagre para que un color se intensifique o permanezca en la fibra, digamos, por más tiempo, principalmente si es natural, pero a veces cuando uno agrega como el limón al final, el color se intensifica un montón o se pierde por completo, y hay un montón de reacciones que son como conocimientos que se pasan de generación en generación o de boca en boca. Es como si todo el mundo sabe que la sal amarra el tinte, pero ¿por qué? ¿Verdad? Como que yo creo que hay un montón de preguntas que Laura podría responder, que yo las he visto, ¿verdad? Por una experiencia mucho más como de experimentación. Sí, y ahora que lo decís, pues lo voy a mencionar. Eso se genera por afinidad. O sea, la sal lo que va a venir a hacer es, vamos a ver, en palabras sencillas, como aflojar los enlaces moleculares de tal manera que entonces cuando estén en contacto con ese tipo de tela, porque no toda, entonces hay afinidad entre el pigmento y la tela, y entonces se unen, ¿verdad? Entonces van a ser como amigos, digamos. El limón, a su diferencia, al ser el ácido, ¿verdad? Entonces más bien lo lava, se lo lleva, ¿verdad? Porque entonces como que se hace más amigo del tinte que de la tela. Entonces, claro, hay un montón de cosas ahí que tienen que ver con la composición molecular, que tiene que ver con la concentración, me imagino, ¿verdad? Un tinte más concentrado, un color más fuerte, para la generación del color, y eso lo podemos estudiar, o sea, lo podríamos estudiar, ¿verdad? Y a mí me encanta hacer experimentos, entonces pues agarramos un montón de pedacitos de tela, extraemos el color, se los vamos poniendo y vamos viendo y vamos entendiendo, ¿verdad? Ya desde la parte más científica por qué eso está ocurriendo. O la razón por la cual, y eso es súper interesante porque desde la experiencia, ¿verdad? Desde la gente que lo hace sabe que funciona, pero, ¿verdad? Pero no por qué. Y ambas cosas creo que son igualmente valiosas, ¿verdad? Porque uno sí necesita ese conocimiento de la persona que lo ha hecho siempre, porque ya sabe que así es, pero también es muy interesante conocer por qué o darle ya la explicación final. Y porque esa comprensión mayor también permite llevar esa práctica a otros lugares, también permite que la práctica pueda renovarse, replantearse, reconfigurarse, ¿no? Así que es un buen ejemplo sobre las formas en las que el arte y la ciencia se relacionan y se nutren unas a otras, ¿verdad? A mí me alegra mucho que una conversación como esta surja en La Telaraña, porque me hace pensar que La Telaraña no solo nos permite conversar y conocer cosas, sino incluso proyectar e imaginar proyectos hacia adelante. Yo creo que eso hay que celebrarlo. Les propongo que hagamos acá una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa. La Telaraña en Amplify Radio 95.5.
Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, les doy la bienvenida al último bloque de Una telaraña, en la que hemos conversado sobre fibras con la física Laura Rojas y la artista visual y escritora Melissa Valverde. Nuestra invitada ausente de hoy es la química estadounidense de ascendencia polaca Stephanie Kwolek, que nació en 1923, falleció en 2014 e inventó en 1965 un tejido de una resistencia mayor a la del acero que conocemos como la fibra Kevlar. El Kevlar se utiliza en más de 200 aplicaciones como raquetas de tenis, esquís, líneas de paracaídas, barcos, aviones, cuerdas, cables, chalecos antibalas, botas de bomberos, palos de hockey, guantes resistentes a cortes, automóviles blindados, en fin, evidentemente está en el mundo contemporáneo muy presente, cuenta con muchísimas aplicaciones que han permitido además salvar miles de vidas gracias a la utilización de este material en armaduras ligeras para la policía y el ejército, por ejemplo. Además de que permite transmitir mensajes a través del océano como protector del cable submarino de fibra óptica, permite suspender puentes con cuerdas súper resistentes, en fin, que sin duda es una maravilla y creo que daría mucho para conversar. Así que les pregunto justamente eso, ¿qué les gustaría comentar sobre nuestra invitada ausente de hoy o sobre la fibra Kevlar? Yo creo que queda como, o para mí queda como una pregunta abierta, porque obviamente el método científico se basa o empieza a partir de esta experimentación que antes hablábamos, que muchos artistas hacemos con el color cuando pintamos, o en mi caso con pigmentos y fibras, para ver qué resulta, ¿verdad? Pero estas cosas que resultan terminan siendo a veces como nuevos descubrimientos, entonces queda como toda esta intriga de qué estaré descubriendo, ¿verdad? Que podría servir para otra cosa, que no es solamente una expresión artística, sino que también uniéndolo como a lo que decía Laura antes, hagamos cosas juntas, ok, sí, porque del arte puede surgir muchísimas cosas que podrían terminar siendo utilizadas en el diario vivir para resolver problemas de nuestro día a día, que fue básicamente lo que hizo ella. Entonces nada más queda así como, como qué puede pasar si uno realmente utiliza como estos métodos para registro y creación de nuevas cosas y no solamente para producir material artístico. Sí, qué bueno que mencionas eso, porque yo quería conversar de ella, de Stephanie. Bueno, por varias cosas, ¿verdad? Ya que hemos hablado un poco de las mujeres y cómo ellas a lo que se dedican, a ella la contrataron como una técnico en la empresa. Ella no la contrataron como científica, bueno, también por la época. Y trabajaba ahí como técnico y entonces hizo unas pruebas, pero ella no era que estaba buscando descubrir el material, sino que estaba trabajando como en su día a día, hizo unas pruebas y el resultado le llamó la atención y dijo, no puede ser que esto esté saliendo así. Y entonces lo repitió porque no lo creía. Dijo, no puede ser, o sea, esto es algo muy extraño, y era la fibra. Hizo la generación de la fibra. Kevlar es el nombre común, digamos, de la fibra, pero es un polímero, es un plástico. Ella trabajaba con plástico que le hizo la síntesis química y se dio cuenta que obtenía esta fibra que era súper resistente en todo sentido, ¿verdad? Y bueno, pues entonces ella, desde su condición de técnico, la descubrió y después a los años solicitó la patente y creo que se la dieron. Es interesante me quiero detener ahí, perdón un momento, en esa capacidad de identificar que hay algo que funciona de una manera extraña, distinta, y abrir una puerta a la curiosidad y repetir esto, hacer que este accidente, digámoslo así, se convierta en algo positivo, como la penicilina, por mencionar uno entre muchos casos, ¿no? Esa capacidad científica asociada a la curiosidad me parece fundamental y a la capacidad para abrir nuevas puertas, ¿no? Sí, totalmente, porque muchas veces, de hecho, ella lo pudo haber ignorado. Ella pudo haber dicho, uy, no, seguro esto me salió mal, y no repetirlo. Y dar como desacreditar ese experimento o esa experiencia que fue tan valiosa, ¿verdad? Para los ejemplos como vos mencionabas.
Entonces también me gusta la pregunta que hace Melissa, ¿verdad? Como hay que explorarlo, hay que hacerlo, lo hay que buscar, porque uno no sabe dentro de lo que está generando, ¿verdad? ¿Qué puede ser más adelante? Entonces sí. Sí, eso hace pensar como que en serio a los artistas y los científicos nos motiva, tenemos la misma motivación que es como el descubrir cosas nuevas y experimentar, o sea, que nos mueve un poco la curiosidad. Definitivamente, hay tantas cosas en común que a veces obviamos, a veces olvidamos. Y bueno, de verdad, tal vez no está bien que yo lo diga, pero para eso es la telaraña, para poder poner sobre la mesa esas cosas que están en común. A mí me gustaría proponerles como tercer tema musical una pieza de jazz de un músico brasileño llamado Paulo Moura, porque pienso que también la música en general, y tal vez en el jazz esto es un poco más notorio, nos permite entender la condición de fibra que hay en cualquier tipo de composición, ¿verdad? Y bueno, y en este caso vamos a escuchar además un tema musical de Paulo Moura que se titula precisamente Fibra. Así que vamos a escucharlo y al regreso lo comentamos. Acabamos de escuchar a Paulo Moura con su pieza Fibra, que por supuesto se vincula con este programa de muchas formas o nos hace pensar en las muchas formas en las que podríamos entender la palabra fibra. Y a mí me queda preguntarle si hay alguna idea que quede por ahí dando vueltas en términos generales sobre algo de lo que hemos conversado, o si este tema musical que acabamos de escuchar produce alguna idea concreta que quieran comunicarnos. Bueno, yo creo que a mí la melodía me trae así como esta organicidad o como estos colores del trópico, que son los que vemos siempre como en los pigmentos cuando están muy saturados o como en el trabajo bajo el sol. Y creo que es muy interesante también ver cómo la música como lenguaje se comunica muy bien con otros lenguajes. O sea, en teoría visual y cuando hablamos como de lo que puede representar un punto, línea y plano, que podrían ser unos acordes, a partir de eso se pueden generar ritmos visuales y composiciones que generan movimientos en telas que son completamente bidimensionales. Entonces,
Hay formas como de ver un montón los hilos y como de entender que se comportan de ciertas maneras que nos permiten como ver esas conexiones y esa forma de moverse orgánicamente que también se ve representada en la música un poco latinoamericana, ¿verdad? E incluso hay alguien, no me acuerdo el nombre, perdón, que una vez hizo como, o grabó a personas tocando instrumentos, creo que era como un violín con luces LED en foto de larga exposición y se ve como hilos. Claro. O sea, como este movimiento repetitivo también se ve muchísimo en, por ejemplo, cuando se extrae el hilo de seda, que se pasa por una máquina que hila y hay una chica que está haciendo un movimiento con la mano todo el tiempo, es el mismo movimiento. Si ella no lo hace rítmicamente, el ovillo queda torcido. Entonces, como que se ve que es un trabajo súper laborioso, pero es como que hay que tener ritmos como tocar un instrumento, las máquinas tienen pedales y repiten ciertos movimientos. Los telares también tienen pedales y como que si te equivocas en uno, como que todo va a variar. Entonces creo que sí hay como entre la música y las cuestiones visuales como una relación muy interesante, que también hay personas que incluso la pueden ver, como ver los sonidos o como interpretar formas con colores o ese tipo de cosas, pero creo que es más que todo esa como la reflexión que tuve con la canción y como que me remitió muchísimo como a Latinoamérica. Muy valiosa. Sí, la sinestesia, ¿verdad? Y hay incluso algunos experimentos. Uno de un músico francés llamado Eric Satie, un pianista que genera una especie de dispositivo que permite relacionar cada tecla con un color. De manera que conforme él interpreta una pieza, puede ver delante suyo la manifestación visual, digamos, de esa pieza, cómo se va convirtiendo en colores y de alguna manera en imágenes, como acabas de decir. Sí, qué linda esa relación, no la había pensado, ¿verdad? Entre la música y el arte y también la parte del movimiento repetitivo, pues es súper cierto, ¿verdad? Si falta algo en esa repetición, en esa constancia, todo cambia, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y eso me trae también a reflexionar un poco lo que yo les decía al principio, ¿verdad? Como con la canción, de hecho, que había puesto, que todo está conectado, ¿verdad? Todo sigue un camino, es como una única fibra, porque vean que hemos pasado desde ciencia, arte, música y literatura, al final es una aventura, es un camino que tenemos que tiene que sube, que baja. A mí la canción me parece alegre, que es como una aventura, como una montaña rusa y unida a todas estas ideas que menciona Melissa, más bonito todavía. Otra cosa que les quería mencionar ver ahora hablando de la música, un poco de la cuerda también es una fibra. Claro. Es una fibra con diferente composición en las guitarras, en los bajos, incluso en los pianos de cola. Ellos usan esas fibras y en este caso no se usan para telas, no se usan para investigación, se usan para producir sonido y para producir un sonido todo diferente, todos especiales. Entonces creo que también recordar, ¿verdad? Que ahí a lo interno, ¿verdad? De estos instrumentos de cuerda están esas fibras también con diferentes materiales, con diferentes resistencias, con diferentes elasticidades y gracias a eso es que nosotros percibimos diferentes tonos y sonidos y acordes, ¿verdad? Entonces creo que nos da para otro programa también de hablar. Definitivamente, bueno, ya está, ahora sí te embarcaste, como decimos, ya acabas de proponer algo que podría ocurrir y podríamos hablar de nuevo sobre fibras o sobre alguno de los muchos temas que surgieron durante la conversación. Yo quiero agradecerles por estar acá, por acompañarnos y por tener esta apertura para ir hilando una cosa con otra al punto de que parece, repito y celebro que tenemos un proyecto por ahí en perspectiva, así que eso me alegra mucho. Muchas gracias por estar aquí en La Telaraña. Muchísimas gracias por la invitación y también por mostrarme como esa apertura de ver otras formas de hacer lo que hago todo el tiempo, más científicas. Eso me lo llevo así, con mucha emoción también de haber conocido a Laura. Mucho gusto. Ay, sí, muchas gracias por tenernos aquí y por la invitación. Yo también estoy encantada de haber venido. Me gustan mucho estas iniciativas y solo como, ¿verdad? Para mensaje tal vez, para las personas que nos están escuchando, tal vez recordarnos de cuando nosotros somos niños, somos curiosos en todo sentido, en el arte, en la ciencia, y que no dejemos eso ir, ¿verdad? Si tenemos esas iniciativas de buscar pintar, de investigar,
la sigamos, porque bueno, pueden llevar estas cosas tan bonitas como hoy. Entonces, puede llevarnos gracias a algo como esto. Muy bien, bueno, muchas gracias también por la idea final, la idea de cierre. Gracias a Daniel Ortuño, que nos acompañó desde la cabina de grabación, a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Fabián Coto, que también nos acompañó hoy, ha sido importantísimo para la gestión de este programa, para todos los procesos de organización que supone cualquier programa de La Telaraña. Y por supuesto, gracias a quienes nos escuchan los lunes a las 7 de la mañana en la frecuencia de Amplify Radio, o quienes lo hacen después en las plataformas de la radio o de Spotify, donde también se pueden escuchar los programas. Soy Jürgen Ureña, les agradezco por acompañarnos hoy y espero que tengan un buen día. Muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio